Hola, ¿cómo estás? Paulino Vigil de Gracia. Quiero compartir con ustedes unos comentarios sobre un artículo recientemente publicado relacionado al uso de acitromicina en pacientes en labor de parto. Un estudio que me parece muy interesante, que lo leamos o que conozcamos los detalles. Yo espero explicar algunas cosas en este comentario que voy a hacer. Vamos a mostrarles aquí parte del artículo. Voy a estar desarrollando algunas cosas rápidas como quien está viendo o leyendo un artículo. Lo primero es, digamos, me llegó este artículo a mis manos. Yo quiero ver el título. Dice acitromicina para prevenir sepsis o muerte en mujeres que están en parto, planificando su parto. Veo que es un artículo publicado en una revista de amplio impacto como es New England Journal of Medicine. De una vez me enfoco a buscar cuándo fue publicado. Fue publicado online el 9 de febrero, o sea, hace un par de días apenas. Y también observo en el abstract que es un estudio multicéntrico, controlado con placebo y aleatorizado. Entonces estamos hablando de un tipo de estudio que tiene un nivel de evidencia muy alto, un estudio controlado, aleatorizado, multicéntrico, insisto, controlado contra placebo, publicado en una revista de amplio impacto recientemente. Entonces este artículo tiene que ser de interés para mí, para ti, por nuestra especialidad. Vamos a ver algunas cosas que dice en la introducción, que ustedes la saben, resaltamos que la infección materna, especialmente por sepsis, se asocia, ocurre cerca de un 10% asociada a muerte. Es decir, un 10% de las muertes maternas son asociadas a sepsis, ¿ok? Y que esto representa o está entre las tres principales causas de muerte materna. Entonces es un tema interesante desde el punto de vista de mortalidad materna, pero también es un tema importantísimo en sepsis, en neonatología, porque la sepsis neonatal ocurre para cerca de un 16% y es la tercera causa de morbilidad, de mortalidad neonatal. Nos sigue diciendo aquí en la introducción que se ha probado la utilidad de acitromicina en reducir un 50% de la infección materna cuando se usa en cesárea, que es un estudio que ya se hizo previamente. Entonces, en cesárea ya hay evidencia de su utilidad y nos habla que 2 gramos como dosis única en madre en labor de parto se probó efectiva, un estudio hecho en Gambia. Entonces, con esos antecedentes, los autores se proponen hacer un gran estudio controlado, aleatorizado, para probar si realmente la citromicina sirve o no sirve. Algunos detalles de la metodología, como ya dije, un estudio multicéntrico, multipaís, es decir, interviene en varios países, doble ciego, significa que ni el paciente, ni los que están dando la medicina, ni los investigadores saben que está recibiendo el placebo, controlado con placebo, es decir, en un lado va la citromicina y en el otro lado va placebo, aleatorizado en países de bajo y mediano ingreso. Subo y bajo para ir mostrándoles lo que veo en la metodología. La población a estudiar o analizada aquí fue mujeres que fueron admitidos a una sala para la labor de parto. Se eligieron si era para inducir una labor de parto o estaba en labor de parto, que tuviese 28 semanas o más de embarazo y que firmaba un consentimiento. Se definió labor de parto, en franca labor de parto, si tenía más de 6 centímetros y consistió en que se le daba 2 gramos de acitromicina o 2 gramos de placebo. En total recibió la paciente 4 pastillas de 500 miligramos cada uno de acitromicina o 4 pastillas de placebo. La relación para la investigación fue predeterminada 1 a 1. La población total 1 a 1, una de placebo, una de acitromicina. El resultado primario es interesante porque usaron 2 resultados primarios. Un resultado primario materno que era la presencia de sepsis bien definida o muerte en las primeras 6 semanas, 42 días.
Y la variable primaria, el resultado primario neonatal era muerte neonatal, sepsis, muerte neonatal, muerte óbito, muerte intraútero y sepsis en las primeras 4 semanas o 28 días. Todos los parámetros definidos están muy claros en el artículo, que ustedes se los pueden leer. Este artículo se baja gratis. Y vuelvo a decir, los resultados fueron evaluados inmediatamente en el nacimiento, a los 3 días, 7 días y 42 días en el caso de la madre, y también en el caso del bebé con contacto a los 14 y 28 días. Para calcular el tamaño muestral, ellos consideraron en la parte del resultado materno que se disminuyera un 20% la incidencia de la sepsis y mortalidad neonatal, calculando en base a tener una incidencia, y esto es muy importante, basal de 3%, ¿sí? Una incidencia basal entre sepsis materna y muerte de 3%. En cambio, para los bebés decidieron una reducción de 25% usando acitromicina con una basal calculada en un 8%. Se hicieron los análisis por separado, principalmente de África y de Asia. También van a ver que hubo pacientes de Latinoamérica. Y el resultado primario se hizo el análisis con intención a tratar, es decir, de que la paciente ingresó al protocolo. Cuando nosotros vamos a la sección de resultados, voy a subir y bajar aquí en el paper, ustedes pueden observar que el estudio se hizo desde septiembre 9 del 2020 a agosto 18 del 2022, pleno COVID. Cuando vemos la figura 1, todos los que saben lectura crítica deben enfocarse en la figura 1 y ver el flujograma. Hubo un poquito más de 44,000 pacientes que se consideraban que pudiesen participarse o que fueron analizadas. Sin embargo, la mayoría de estas pacientes se excluyeron porque no tenían criterios de inclusión o tenían muchos criterios de exclusión, y al final se aleatorizaron 29,278 pacientes, casi 30,000 pacientes, 14,590 al grupo de acitromicina y 14,688 al grupo de placebo. A esta población es que se le hizo el análisis. Podemos observar entonces en la tabla 1 si la población era comparable o no comparable. Vemos que de África era el 39,6%, en ambos grupos muy similar. De Asia, donde había más población, 54,9, 55, y de Latinoamérica habían cerca de los dos grupos, que es un 5,4%, unas 1,600 pacientes. Esto a resaltar en la gráfica de comparación de la población. Y saltamos ahora a los resultados primarios, que es lo que nos interesa: la muerte neonatal o sepsis, resultados maternos, resultados perinatal. Aquí está el resultado primario. Para eso se diseñó el estudio. Veamos, muertes o sepsis en las primeras 6 semanas. Cuando analizamos, observamos que hubo 1,6% en acitromicina, 2,4% en placebo. Esto es significativo, no atraviesa el 1, la P es significativa. Entonces podemos decir que la acitromicina comparado con placebo redujo la cantidad de sepsis o muerte. Vamos a ver el desglose en estos momentos, ¿cierto? Pero también puede ver algo. Ellos habían calculado una población con una incidencia de 3% y solo hay un 2,4%. Es decir, que esto puede cuestionar un poco este resultado primario porque no tenía la cantidad del resultado que ellos esperaban en la población placebo mínimo, que era 3%. Cuando analizamos el desglose, si fue sepsis o fue a muerte, vean ustedes que en sepsis es donde realmente es la diferencia de 1,5 versus 2,3, sigue siendo significativo. No así con respecto a muerte. Cualquiera causa de muerte, no hay diferencia significativa. Y si es muerte por sepsis, hubo 4 en acitromicina y 1 en placebo, incluso hubo más en acitromicina, pero no hay diferencia significativa. Entonces la reducción se ve es en sepsis, no en muerte, pero era una variable combinada, por eso se hace el desglose. Y cuando vemos ahora sí el resultado primario perinatal, neonatal, que era óbito, muerte intrauterina, muerte neonatal o sepsis, observamos
10.5 versus 10.5, 10.8, no hay diferencia significativa. Aquí sí se había calculado un 8%, está por encima, pero no hay diferencia significativa. Es decir, que la acitromicina no reduce estas complicaciones perinatales. Quiero que veamos otros resultados secundarios. Por ejemplo, cuando analizamos el efecto sobre el resultado primario, observamos que realmente el impacto fue en África, significativo, no así en Asia, no se muestra en Latinoamérica, pero el impacto parece ser más en la población africana, no de Asia. Quiero mostrarles aquí otros resultados secundarios. El análisis de sepsis en cuanto a estos resultados secundarios realmente se disminuyó, fue endometritis, 1.3 en acitromicina, 2.0 en placebo, es decir, 0.7%, y esto es significativo. Esos son con respecto a los resultados. Entonces, interesante, hubo una disminución de el resultado primario conjunto, que era sepsis y mortalidad. Pero cuando desglosamos ese resultado significativo, se debe solo a sepsis, principalmente por endometritis. No hubo diferencia en el resultado primario neonatal y solo un impacto en la población de África, no en la población de Asia. Entonces, ¿qué uno puede encontrar o decir de este estudio? Como dicen ellos en su discusión, en este estudio multipaís, multicéntrico, aleatorizado, en mujeres en labor de parto, que se indujo en la labor de parto, la acitromicina llevó una significativa reducción de la sepsis y muerte materna, pero sabemos que solo fue de sepsis, es lo que ustedes pudieron observar en el análisis, ¿sí? Pero hay otro punto bien interesante aquí, y es que nos preguntamos, ok, hubo una reducción de sepsis en las pacientes que usaron acitromicina en la labor de parto. ¿Cuánto es el NNT? El NNT es decir, el número de pacientes necesarios a tratar para reducir una sepsis o una muerte. En este caso, ese número es 125. Desde mi opinión, es un número muy alto. Se dice que posiblemente el número ideal, NNT, es si fuese menos de 40, aunque en obstetricia usamos muchos medicamentos o drogas con un NNT más alto. Por ejemplo, usamos sulfato de magnesio para evitar eclampsia en preeclampsia severa, y ese NNT es de 80 a 90, es muy alto. Pero 125 realmente es un número, un NNT muy, muy alto. Es decir, que tendrías que tratar con acitromicina a 125 pacientes para disminuir una sepsis una sepsis materna, ni siquiera disminuye sepsis neonatal, y básicamente está enfocado en endometritis. Entonces esto nos deja alguna cuestionamiento. ¿Por qué? Porque realmente debiéramos usar acitromicina en la paciente en la labor de parto si el NNT es tan alto. Ok, es una cosa a discutir, pero también tendríamos que ver si realmente la citromicina usada en tanta población por mucho tiempo no va a generar trastornos de resistencia, por ejemplo, que es un gran problema a resistencias a antibióticos. Pueden haber efectos en la alteración del microbioma materno y neonatal, que es lo que dicen aquí, y los costos de este medicamento, que no es barato. Entonces, la verdad que este estudio es muy interesante, es muy importante. En mi opinión personal, antes de usar esta droga en pacientes en parto, yo creo que necesitamos más estudios, otros estudios más de una población diferente. Recuerde que se mostró significativo solo en la población africana, no de Asia. La población de Latinoamérica fue muy poco, 1.600 pacientes. Solamente se necesitan más estudios para hacer una revisión sistemática y ver realmente la utilidad. Además de que es un NNT muy alto. Entonces, ¿cuándo lo usaría? Yo creo que hay que seguir usando antibióticos en pacientes en labor de parto solo si hay un proceso infeccioso conocido, solo si una paciente está usando profilaxis de estreptococo beta hemolítico
del grupo B, solo si la paciente tiene ruptura de membrana y está en ese periodo que tú pondrías antibiótico por 7 días, sobre todo si es pretérmino. De lo contrario, yo veo que debiéramos ser todavía muy cuidadosos en el uso de acitromicina en pacientes en labor de parto. En la cesárea la prueba es muy clara, pero aquí no, e insisto, porque el NNT es muy alto. Jóvenes, para mí ha sido un placer compartir con ustedes. Espero que sea de utilidad. Este artículo lo pueden revisar completo. Es un artículo totalmente gratuito y llegar ustedes a sus propias conclusiones. Como siempre, ha sido un placer para mí compartir con ustedes y nos vemos en una próxima discusión de un artículo.